Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia. En el día de hoy, un programa más para todos ustedes, a todos nuestros internautas, cibernautas, las diferentes redes sociales, YouTube especialmente. Sean bienvenidos. Aquí en la mesa de trabajo nos acompaña nuestro equipo de licenciados, el tema tan especial que tenemos para el día de hoy, un tema muy, digamos, de actualidad. Así que bienvenido licenciado Guillermo Molina y bienvenido César Campos. Bueno, saludes a Carlos, a César, a nuestro productor y a todos los teleaudientes. Igualmente a todos los que en este momento nos escuchan por Radio Nueva Juventud FM Estéreo, por el sistema de alianza de radios online y por CMC Virtual. Carlos, saludo especial, y Guillermo, y saludo especial a todos los oyentes del sistema ARO, que a esta hora nos escuchan también por las diferentes emisoras, un programa que se está emitiendo desde Radio Nueva Juventud para todas las emisoras del sistema ARO, Alianza de Radios Online. Un saludo especial para el amigo Marcos allá en Bucaramanga, en Portada FM, que también nos están sintonizando a esta hora. Bueno, y saludo también especial aquí detrás de cámaras a Roger Cortés, quien es nuestro editor, productor de este trabajo periodístico que estamos llevando a cabo en el día de hoy. Igualmente, también recordar a la página de Emancipación Obrera de Guillermo Molina, donde también se está llevando a cabo estos temas de mucho interés en el día de hoy. Y para aquí, el suscrito pavorroca.com, también estamos llevando a cabo igualmente estos temas que estamos llegando a ustedes semana a semana. Entonces empezamos con ese punto de atentado a Maduro. ¿Será cortina de humo o realidad, Guillermo? Bueno, a nivel internacional, la mediática de los medios monopólicos de información pues ha dado poca importancia al hecho y la ha catalogado como un autoatentado o como algo sin importancia. No obstante, pues los hechos muestran otra cosa. Los detenidos de carne y hueso, los sindicados que más o menos suman cerca de 19, y no solamente las fotos, sino los protagonistas, que no fueron 2 o 3, sino que fue un conjunto de personas que estaban observando, no solamente de la tarima presidencial, sino también de la misma Fuerza Armada Nacional Venezolana, que estaba celebrando los 91 años de su fundación. Existen muchos antecedentes que nos pueden conducir a que es un evento realizado indudablemente por sectores que, desesperados ante la pérdida de las elecciones en la Asamblea Nacional que tuvieron, y en la última elección que ratifican a Maduro como presidente, pues optaron con la ayuda de la financiación extranjera y de sectores de la derecha internacional. Indudablemente están conectados, no es la primera vez. Para nadie es un secreto que el día 3 de agosto circula un video donde el mismo Uribe exhortaba a unos invitados para el día 4 en la instalación del 7 de agosto del nuevo presidente de la República de Colombia. Los exhortaba pues a adoptar posturas contra el gobierno venezolano. No era la primera vez, ni es la primera vez que suenan. Incluso algunos de los sindicados y algunos de los detenidos que mostraron, no solamente las cámaras de Telesur, sino también a nivel internacional, agencias como Sputnik, como RT, como Página 12 de Argentina, como La Jornada. Es decir, el evento sucede, y sucede pues que sea aprovechado o no posteriormente para paliar un poco la situación de dificultad que vive Venezuela, porque para nadie es un secreto eso. No sé, César, ¿qué opinión tenga al respecto? Carlos y Guillermo, lo que plantea Guillermo, inicialmente debo confesar que pensé que era algo que se había creado a través del medio oficial venezolano, pero luego se pone uno a revisar
alguna literatura y algunos videos y observa ahí en esos videos y escucha también en algunos audios, en algunas redes redes serias, ¿no? De prensa, que efectivamente, como dice Guillermo, la derecha está ahí y tiene un patrocinio económico extranjero, posiblemente de los Estados Unidos. Y uno, al observar inicialmente las noticias de algunos medios que son parcializados, muestran como si realmente lo que pasó ahí fue algo sin importancia y que se queda solamente en un saboteo. Pero después se da cuenta uno que la misma inteligencia norteamericana y algunos expertos hablan del tipo de dron que se utiliza, de la capacidad que tiene de vuelo y de carga, y cómo ese dron sí podría haber llegado a ocasionar la muerte no solamente de Maduro, sino de algunos que estaban ahí en la tarima. Entonces sí empieza uno a darse cuenta que realmente no es tan cortina de humo como se comenta en algunos lados. Entonces, inicialmente yo había pensado el día del atentado que había sido algo que había magnificado la prensa oficial de Venezuela. Bueno, Guillermo, una pregunta que nos hacemos nosotros popularmente y la gente en la calle dirá, bueno, pero ¿qué nos sirve a nosotros? ¿Por qué estamos nosotros precisamente trayendo este tema acá? Porque no es mucho lo que se divaga mucho con las redes sociales, que se haya masificado a diario o continuamente en los medios de comunicación tradicionales. O sea, no le han dado trascendencia. ¿De qué sirve o para qué ha servido lo que han hecho con Maduro acerca de este atentado? Bueno, existen intereses hegemónicos, indudablemente, por parte de las multinacionales que perdieron una parte del control de la explotación petrolera de Venezuela, perdieron los grandes industriales y la alianza que tenían con sectores también monopolistas de Estados Unidos a nivel económico, quienes desde Chávez hacia acá pues han perdido parte del control económico. Eso no quiere decir que la revolución bolivariana haya realizado un cambio de modelo económico. Precisamente pues uno de los factores que hace que Venezuela esté en una crisis profunda, no solo humanitaria, sino una crisis económica y una crisis de gobernabilidad, pues tiene que ver con el no cambio de modo de producción. El hecho de que Chávez y Maduro y que mucha gente en Venezuela crean de que nomás con expresar que la revolución bolivariana sea una revolución socialista del siglo XXI ya hay socialismo, como no lo hay efectivamente en Cuba tampoco. El hecho de que una persona diga que eso oye algo, pues solo lo demuestra en la práctica, solo lo demuestra son los hechos, solo lo demuestra es la economía. Un país socialista ya había resuelto ese problema de hambruna, ya había resuelto el problema de la dependencia, ya habría resuelto el problema de la explotación petrolera, que todavía sigue a través de multinacionales a favor de las empresas norteamericanas. Por eso, es decir, la mediática a nivel internacional señala más el título de que Maduro es un dictador y que Maduro está con el socialismo, pero es más para tapar que entre otras cosas, pues el error, digamos, o los errores para ellos de Maduro es que no esté totalmente aliado a la política norteamericana, que no les haya entregado absolutamente todo a los norteamericanos. Y los norteamericanos son los más interesados en volver a coger el redil y volver a que toda la derecha a nivel latinoamericano vuelva a unirse bajo su égida, y estuvo involucrado, y así lo demuestran hechos en Honduras, lo han demostrado hechos en Paraguay, lo siguen demostrando hechos en Brasil. Incluso tiene en este momento un asesor a uno de los candidatos de la derecha
que empieza a perfilarse, o lo empiezan a perfilar ahí en Brasil para tratar de anteponerlo a Lula. Las medidas contra Lula pues son toda una situación orquestada también a nivel internacional para favorecer a Macri. Lo mismo ha ocurrido pues en Nicaragua. En Nicaragua también existe una revolución frustrada, pero de todas maneras un gobierno que no está a favor de la política norteamericana. Es decir, como yo entiendo el socialismo, no se ha dado realmente en ninguno de estos países. El socialismo es la movilización de todo un pueblo para resolver los problemas fundamentales de ese país y de esa nación. Lo importante que hay que resaltar es que Estados Unidos y los países aliados violan los derechos internacionales en relación a inmiscuirse en los asuntos internos de los países, y ese es un principio que Colombia, que México y que muchos otros países serios deben colocar, porque es un principio que hace que los pueblos del mundo puedan convivir en paz, que cada uno resuelva sus dificultades internas y que su economía no sea saboteada, que su economía y sus destinos no sean impuestos a nivel internacional. Claro, dentro de los parámetros de autonomía y soberanía debe ser así, pero es evidente que en este caso lo que pasa en Venezuela es todo lo contrario, ¿no? Hay injerencia de sectores económicos, como decía Guillermo, y una de las preguntas que hace usted, Carlos, que por qué tocamos el tema, es porque es evidente que cualquier cosa que suceda en Venezuela nos afecta. Mire usted la cantidad de migrantes que hay, mire usted, por ejemplo, que en un momento determinado la geopolítica en Colombia puede ser afectada porque podría llegar a desarrollarse un evento militar, de tipo militar, ¿cierto? Y eso nos podría afectar. Ahora, el tema que estamos tratando aquí me parece que es de suma importancia en el sentido de cómo podemos nosotros visualizar lo que está sucediendo allá y cómo podemos nosotros plantear una opinión diferente a los medios de comunicación, siendo nosotros un medio alternativo, cómo podemos dar una mirada diferente a lo que normalmente se observa en los diferentes medios de comunicación. César, ¿hay dictadura o no hay dictadura en Venezuela? Pues yo no creo que haya dictadura, ¿no? La mayoría de las personas de los medios de comunicación, fundamentalmente, que son el cuarto poder, hablan de una dictadura, pero lo que se ve en Venezuela es algo diferente. Es cierto que hay una crisis humanitaria, hay una crisis económica con una inflación supremamente alta, pero lo que decía Guillermo, si en Venezuela existiera un socialismo, seguramente ya había salido de esa crisis, pero es que las presiones externas, desde el punto de vista económico, casi con un bloqueo, ¿no, Guillermo? El que se está llevando a cabo en Venezuela, pues lo que ha hecho es que ha ido arrinconando, y eso ha servido ¿para qué? Para mostrar que la población, que es la que al final de cuentas está sufriendo esa crisis económica que ha venido pasando en Venezuela a raíz de la baja del valor del precio del petróleo, de otra serie de circunstancias económicas, pues entonces utilizan eso para decir, es que Maduro es un dictador que está abusando y violando el derecho de los venezolanos. Yo personalmente pienso que si fuera una dictadura, muchos de los venezolanos que están allá ya estarían por fuera, ¿no? Han salido muchos, pero los que se han quedado allí es porque, no solamente porque no tengan para el transporte, porque caminando se han venido muchos, sino porque algunos se identifican, gran cantidad de pobres se identifican con las políticas que plantea el gobierno venezolano. Guillermo, aquí tenemos dos gráficos, grupo 2, grupo 1, de los detenidos que ya ha hecho el gobierno. Podríamos explicarle más claro a la teleaudiencia, a nuestros internautas, en realidad esos detenidos sí son verdaderamente los autores materiales, intelectuales, o pueden ser también parte digamos, de falsos positivos. Bueno, la verdad que no somos vagos. Sí, no hay una verdad absoluta. No hay jamás verdades absolutas, pero lo que sí ha mostrado, no solo la televisión estatal venezolana, sino la declaración, por ejemplo, de Juan Carlos Monasterios Vanegas, uno de los detenidos, quien ha no solamente sindicado a otros, y no solamente él ha hablado en eso, la misma
grupo de soldados de franela que se ha expresado que estuvo en el atentado, las mismas declaraciones de este periodista Bailey, de Jaime Bailey en Miami, las mismas declaraciones de Santos días antecitos del atentado, el mismo video de Álvaro Uribe Vélez, y algunas declaraciones de algunos funcionarios de Estados Unidos y de otros países que lo que muestran es que ha habido como una especie de complot de los países muy aliados a Estados Unidos que confabulados pues de alguna manera han prestado el apoyo, ya sea territorial, el apoyo logístico. Por ejemplo, una de las declaraciones de este personaje siniestro es que estuvieron entrenando en una de las fincas, en una de las haciendas de Cúcuta, da algunos detalles, lo mismo da detalles de la participación de otros de los funcionarios comprometidos, de la oposición, etcétera. Es decir, que lo ponen a uno a pensar que no es trama solamente, sino que efectivamente le conviene a los Estados Unidos, le conviene a los sectores de la derecha que están tratando de reconquistar pues no solamente la alianza, porque resulta que esa alianza es muy provechosa para estos sectores de derecha y líderes de derecha a nivel internacional. La corrupción campea en ellos, la corrupción ha sido la base en los negocios que realizan con las multinacionales. Ahí tenemos el ejemplo de Odebrecht. Por eso en el famoso discurso del presidente del Congreso en el 7 de agosto, en la posesión de Duque, pues es muy risible cuando llama a la lucha contra la corrupción y toda esa cosa, porque sus patrones y él mismo están comprometidos, precisamente no solo con Odebrecht, sino con Reficar, con todo lo que hemos mencionado aquí, se ha mencionado de la corrupción latente que hay en Colombia. Pero imagínense ustedes que en las declaraciones que da mucha gente, lo que decía Guillermo, Jaime Bailey, que es un periodista de derecha prácticamente, habla de los drones. Y haciendo unas consultas, el profesor Israel Quintanilla de la Universidad Politécnica de Valencia en España hace unas declaraciones sobre el tipo de dron que utilizaron. Afirma él que fue un dron DJI 600 Matrix, que pesa 15 kilos y que puede soportar 6 kilos de peso, incluso cualquier peso, en este caso material explosivo. Y es un dron utilizado específicamente para cinematografía, pero es un dron supremamente grande que vale alrededor de 18 millones, no, $6.000, lo que significa que si hay gente realizando un atentado como este, tiene que tener recursos económicos y tiene que tener patrocinio externo. Pero le fallaron las condiciones técnicas para que uno pueda llegar y acertar, ¿no es cierto? Bueno, pues extracámara hablamos con Guillermo. Este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de atentados y de hechos, pues no es fácil controlarlo totalmente. Al parecer incluso una de las órdenes enviadas desde Miami, porque parece ser que fue accionado uno de los drones. El que se estrelló, parece ser. Que no alcanzó a llegar. Pero realmente, si ustedes se ponen a darse cuenta de las imágenes de televisión que directamente estaban cubriendo el evento, pues a todo mundo cogió por sorpresa. Es tan así que muchas de las burlas a nivel internacional de la oposición es que algunos soldados y alguna fuerza armada pues salió corriendo para tratar de refugiarse. Bueno, esta pregunta es muy importante ya para cerrar este tema en el día de hoy. Tiene que ver por qué el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos, Santos y la oposición, Guillermo y César. Bueno, pues en primer lugar, porque pienso yo que Maduro sabe que hay los intereses económicos que favorecen a la derecha están presentes. Entonces, acusa directamente a Estados Unidos porque Estados Unidos es uno de los países que tiene mayor interés frente a la reserva petrolera que
que posee Venezuela. Entonces, ese es uno de los factores inicialmente. El otro es el aspecto político. Bueno, no solamente Estados Unidos, pero principalmente Estados Unidos. Y el otro es el político, pues porque Estados Unidos nunca ha estado de acuerdo con el gobierno de Maduro, debido a las circunstancias, porque políticamente no se identifica Maduro con el gobierno norteamericano y porque no está plegado a lo que los norteamericanos dicen. Y frente a Santos, pues porque Santos también forma parte de la derecha de la oligarquía colombiana, según lo ha expresado Maduro constantemente en sus alocuciones y en sus presentaciones. Guillermo. Bueno, a nivel interno, los detenidos y sobre todo Juan Carlos Monasterios Vanegas, que había sido en anteriores meses liberado ¿Ese como no fue una diputado? especie de amnistía. ¿Fue diputado? Pues no, fue militar. Ah. Él fue militar, como una especie de amnistía, porque se hablaba de que el dictador Maduro, que tenía un mundo de presos políticos y todo, y resulta que este tipo resultó, y todos los que liberaron, la mayoría de los que liberaron están involucrados en este atentado. Y este tipo, Juan Carlos Monasterio Vanegas, ha sindicado la participación de otro venezolano que pidió en extradición Maduro después del atentado, Osman Delgado Taboski, y lo catalogan como el jefe de finanzas y piloto desde Miami de uno de los drones. Incluso pues él reside en Florida, Estados Unidos le brinda protección, es un residente, y ha sido acusado de que él recibe dineros de la Agencia Internacional de Desarrollo de Norteamérica. Además, los Estados Unidos, a través del Pentágono, ha expresado que ha dado una cuantía a la oposición venezolana de una cantidad de millones de dólares para ayudar a buscar los cauces democráticos. Sí, es decir, no se va a meter militarmente, pero sí está apoyando económicamente. Eso es una de las causas. Indudablemente, esa ha sido una de las estrategias que Estados Unidos ha implementado pues desde hace mucho tiempo en Latinoamérica. Lo hizo con Salvador Allende, pues cuando participó pues en la caída de Salvador Allende, y ha participado entregando plata, sobre todo a través de agencias internacionales. De tal manera que por eso no fue raro para la opinión pública, ni mucho menos para Maduro, sacar la conclusión, ¿no? Y para algunos políticos venezolanos, porque el mismo incluso Jaime Bailey, en la televisión de Miami, expresó que 8 días antes del atentado ya salía. Lo mismo, que por fuentes serias. Lo mismo, algunos medios internacionales han planteado la relación que tiene uno de los videos que grabaron a Uribe, cuando se planteaba que en Venezuela pues prácticamente ya iba a haber cambio, y lo que había que alistarse era para una post-chavismo. De modo que, es decir, todo indica a nivel internacional que había sido financiado por Estados Unidos, y que además parte de esa financiación le llegó a la derecha latinoamericana. Por eso es que también incluso Santos sale afectado, no tanto que la afectación sea de que él participó directamente, no, pero sí sabía que en el territorio colombiano habían unos personajes que venían a realizar un trabajo para tratar de tumbar, como ellos lo expresan, al dictador Maduro. De modo que pues por eso es el señalamiento, ¿no? Y la oposición venezolana, porque la oposición venezolana se ha caracterizado por no ser una oposición que impulsa el desarrollo democrático del país, sino que impulsa es cómo volver a retomar el poder para seguir saqueando con las multinacionales norteamericanas, como hacen la clase política colombiana. Entonces, cuando participaron en las guarimbas de manera violenta, cuando mataron una serie de personas que las incendiaron, lo mismo que está ocurriendo en Nicaragua, pues ha sido
demostrado el apoyo directo de los Estados Unidos y el apoyo directo de personajes de la política de la derecha a nivel internacional. Bueno, si Maduro y el gobierno venezolano tienen ya, digamos, todas las pruebas, ¿esas acusaciones podrían prosperar? Lo que pasa es que son acusaciones más desde el punto de vista político que a un organismo que vaya a juzgarlos. En los Estados Unidos, por ejemplo, los comentarios que hace Jaime Bailey, que prácticamente lo que está demostrando y está diciendo es que participó de una reunión que estaba orquestando el magnicidio, pues allá no va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Y lo que usted dice, Guillermo, es cierto. Y en Colombia tampoco, con el descubrimiento del video de Uribe. Además Uribe lo ha dicho a nivel internacional. Eso es inmiscuirse en los asuntos internos de otro país. Y después queremos que los venezolanos no estén de pronto hablando en contra del gobierno colombiano. No le hemos dado a ellos la papaya para que también hagan política señalando a Colombia como uno de los países que está contra ellos. Además, también es necesario comentar, Colombia tiene 7 bases militares donde los Estados Unidos aprovechan de eso para hacer espionaje, donde utilizan aparatos sofisticados, igualmente satélites. Una de las cosas que hizo el gobierno de Chávez y de Maduro en su inicio de gobierno es haber organizado un satélite. Los satélites que tiene Venezuela son 2 satélites, pues le van a ayudar, le ayudan para poder controlar no solamente el espacio aéreo, sino también para poder controlar sus recursos. De ahí que pues en Colombia realmente no tiene ningún satélite propio y todo lo utiliza a través de los satélites norteamericanos y satélites de las multinacionales. Entonces, fíjese que el descubrimiento de yacimientos pues va a beneficiar no tanto a la población colombiana, ni mucho menos pues a la dirección, aunque los directivos, o sea, los dirigentes colombianos lo saben perfectamente y no les interesa, porque ellos son realmente defensores de las multinacionales y de la alianza con los Estados Unidos que nos oprimen, ¿no? Desde hace mucho rato. La oposición yo creo que sería la más afectada en este caso para, digamos, poder al interior del gobierno venezolano aprovechar esa coyuntura y poder dar a sus opositores, digamos, una tremenda, digamos, juzgamiento a aquellos que participaron como venezolanos. Han detenido ya algunos, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Y están pidiendo otros. Que vayan a un organismo internacional es muy difícil, ¿no? Porque... Estados Unidos está apoyando, exacto, ¿no? Y porque Estados Unidos está por encima, tiene las manos metidas en todos lados, en todos los órganos internacionales, en la ONU, en la OEA, en la OTAN. Entonces es muy difícil que, por ejemplo, llegue la Corte Penal Internacional a hacer una investigación sobre eso, ¿no? Se dilatará y no va a pasar nada. Bueno, podríamos ya en resumen por qué los medios de comunicación ponen en duda el atentado, César Guillermo. Bueno, porque los medios de comunicación son eminentemente de la oligarquía, son de capitalistas que están defendiendo sus propios intereses. Entonces a ellos no les interesa mostrar algo que va en contra de sus intereses económicos. Guillermo, en resumen, de todas formas, porque esa es una bueno, esta pregunta realmente ya se había planteado, ¿no? Sí, claro, pero ¿por qué? De todas formas, mire, los medios de comunicación... Y nosotros como somos un medio de comunicación alternativo, ¿cierto? Sí. Es el trabajo pues que estamos llegando a todos ustedes y ojalá a todos los medios alternativos hablemos un poquito y toquemos sobre el tema, que es lo que no han hecho los medios tradicionales en nuestro país. Miren, miremos con cifras nomás. De 10 principales empresas a nivel internacional, 5 controlan las telecomunicaciones y esas 5 reúnen el 4.5% del Producto Interno Mundial en dinero, es decir, sí, en recursos. En recursos, lo que quiere decir que están recibiendo cerca de 4 billones de pesos. A ellos les interesa, ¿por qué? Porque es que ese es un vehículo. Ese es un negocio. Pues ese es un vehículo, ¿para qué? Para, primero, hacer que la gente compre, hacer que la gente tenga ese famoso espíritu de libertad que expresa la visión del capitalismo.
y por lo tanto, pues obviamente se configura toda una tendencia a apoyar de que el capitalismo es bueno, cuando en términos generales el capitalismo lo que nos ha venido es trayendo desempleo y trayendo miseria a casi todas las naciones del mundo. Es decir, por ahí hace poco ya expertos han manifestado es que el capitalismo ha fracasado. A nosotros nos meten el cuento del socialismo, pero es que resulta que socialismo no ha habido. Ni izquierda tampoco. Bueno, César, su concepto final ya, el resumen. Yo creo que usted me hace la pregunta sobre los medios de comunicación y vuelve a esa misma parte, pero es importante que sigamos trabajando nosotros en esto como medio alternativo, como una forma de dar una opinión diferente. Bueno, así que muchas gracias a todos nuestros cibernautas, internautas, y esperamos la opinión y comentarios acerca de este tema, y próximamente estaremos con ustedes en otro tema de mucho interés. Muchas gracias y hasta pronto.